¿Te sientes culpable por no haber estado ahí para alguien cuando debías? Aunque puede parecer contraintuitivo, creo que en muchas ocasiones ese sentimiento viene de una percepción errada de nuestros deberes. Mira, cuando Jesús y sus discípulos van a la boda de Caná y María se le acerca a Jesús para pedirle ayuda con el vino, Juan 2:4 dice: «Y Jesús le dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». La lección comienza cuando notamos que en la traducción de José Smith de este pasaje, Cristo responde algo totalmente diferente. «Mujer, ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo lo haré, pues aún no ha llegado mi hora». Esta respuesta no nos muestra a un Jesús ensimismado, sino a uno dispuesto a servir. Pero si nos quedamos solo en eso, no veremos la mayor lección que encierra este pasaje. Mira, la joya de este pasaje no está en que Cristo estaba dispuesto a servir, sino en la razón que dio para su disposición. ¿Recuerdas cuál fue? Yo lo haré, pues aún no ha llegado mi hora. ¿Qué significa eso? Que podía ayudar en situaciones como estas porque aún no llegaba la hora de su misión. Jesús le estaba diciendo a su madre que estaba dispuesto a ayudar porque en ese momento podía hacerlo, porque él estaba presente en ese instante. Pero justo ahí comienza a asomarse la otra cara de la moneda. Si la disposición de Cristo se basaba en el hecho de estar ahí, al decir esto, Cristo también le indicaba a su madre que cuando llegara su hora, ya no estaría ahí para ayudar. Por un lado, demostraba su disposición a ayudar en lo que pudiera, pero al mismo tiempo señaló que no siempre podría hacerlo. En videos pasados hemos aprendido que el mejor balance en la vida se logra estando presente, en cuerpo, alma y mente, en donde sea que estés ahora, sea el trabajo, la casa, la iglesia o tu tiempo personal. Pero aquí Cristo nos lleva al siguiente nivel de esta lección. Aquel que nos dice que por más que te esfuerces por dar todo de ti en donde estés, no siempre estarás donde te necesiten. En una serie de preguntas y respuestas ofrecida en Argentina en 2016, Davida Bednar compartió la siguiente experiencia. La hermana Bednar y yo tenemos 3 hijos. Cuando yo era joven, era un presidente de estaca en una estaca muy grande. 500 kilómetros de norte a sur y 500 kilómetros de este a oeste. Y había muchas unidades que necesitaban ayuda. Y tenía que viajar largas distancias para hacer mi trabajo como presidente de estaca. A veces tenía que partir de mi casa desde el sábado para llegar al barrio de la iglesia que necesitaba mi ayuda el día siguiente, el domingo. Había veces en las que, cuando nuestros hijos eran pequeños, yo estaba saliendo para hacer el trabajo de la iglesia y ellos me preguntaban, «Papá, ¿no te puedes quedar a jugar con nosotros?» A veces tuve que decirles que no. «No puedo, hijo, tengo que hacer la obra que el Padre Celestial quiere que haga». Pero no siempre les dije que no, dice el elder Bednar. A veces preguntaban, «Papá, ¿puedes jugar?» Y yo decía, «Sí, me iré más tarde para que podamos quedarnos tú y yo a jugar». Ahora, dice el elder Bednar, ¿fue bueno darles a esos chicos la respuesta tanto del sí como del no? A través del tiempo espero haber llegado cerca del punto de haber dicho sí y no el mismo número de veces. Si siempre hubiera dicho no, estaría fuera de balance. Si siempre hubiera dicho sí, hubiera estado fuera de balance. Pero no puedes tener balance en cada situación individual. ¿No te llama la atención la manera en la que el elder Bednar mira estos eventos en su vida? Admitámoslo, probablemente tú y yo nos sentiríamos culpables o mal al decirle a nuestros hijos, «No, ya me voy». O tal vez por el otro lado también nos sentiríamos mal de haber pospuesto una junta de la iglesia para quedarnos a jugar en la casa. Pero el elder Bednar no parece tener esa culpa o malestar. Y creo que eso es lo mismo que Cristo trata de enseñarnos en este pasaje con María. Sí, aquí estoy, hoy me toca quedarme, así que voy a dar todo de mí ahora.
pero soy consciente también de que no siempre será así. A veces tendré que decir, no, porque como mortal, la verdad es que no siempre estaremos ahí cuando requieran de nosotros. Aunque este principio no es muy enfatizado en la iglesia, la historia de un conocido la ejemplifica perfectamente. Tras varios años de amistad, Carlos y Andrea se volvieron mejores amigos cuando tenían 16 años. Como trabajaban en el mismo lugar, compartían muchas cosas en común y se frecuentaban muy seguido. Todo parecía muy normal y la relación de amistad se hacía cada vez más y más fuerte. Sin embargo, de un día para otro empezaron a cambiar las cosas. Andrea comenzó a comportarse de una manera muy distinta, cortante, grosera. Aún así, Carlos seguía siendo un amigo incondicional para ella, así que siguieron saliendo juntos para ir a los lugares que les gustaba ir y hacer las cosas que les gustaba hacer. Pero en una ocasión, regresando de una salida, Andrea empezó a comportarse de una forma todavía un poco más extraña de lo ya extraño que se había estado comportando últimamente. En un instante, le arrebató a Carlos las cosas que tenía en la mano. Fue una forma violenta, debo decir. Muy molesto por este comportamiento, Carlos tomó sus cosas y se alejó de ella para irse a casa por su cuenta. Tras no hablar con ella durante una semana, un día Carlos recibió una llamada de la mamá de Andrea. La amarga noticia que le dio hizo que el poco coraje que aún sentía por lo que ocurrió ese día se transformara inmediatamente en dolor, remordimiento y un profundo sentimiento de culpa. Andrea se había quitado la vida. En ese momento Carlos quedó devastado. La última vez que había visto a su mejor amiga la había dejado sola en la calle porque estaba muy molesto con ella. Sin poder evitarlo, Carlos empezó a pensar en qué hubiera pasado si él se hubiera comportado de manera distinta. Tal vez si él se hubiera adentrado más en lo que Andrea estaba sintiendo, si él tan solo hubiera estado al lado de su mejor amiga cuando ella más lo necesitaba. Tal vez entonces no hubiera ocurrido tan lamentable suceso. Para quienes hayan pasado por experiencias así, los remordimientos radican en si tan solo hubiera estado ahí, en el momento y lugar preciso para ayudar. Pero creo que justo la lección de Cristo aquí es que no podemos sentirnos culpables por eso. Porque incluso Él en su mortalidad no siempre estuvo ahí. ¿O ya olvidaste a las hermanas de Lázaro? ¿No eran sus amigas? Y no estuvo ahí cuando su hermano, a quien Cristo quería, estaba agonizando. ¿Y cuál es la lección? Que hay que dar cuando podamos y no sentirnos culpables cuando no se pueda. Justo como instruye el Elder Bednar, Cristo sabía que había momentos en los que estaría y otros en los que no. Y que no podía sentirse culpable por a veces no estar. Incluso cuando en su ausencia hubiera ocurrido una tragedia. Creo que la razón por la que Jesús nos enseña esto en las bodas de Caná es porque sabía que, al igual que Él, en la mente de muchos de nosotros algún día resonarían las palabras: si hubieras estado aquí, mi hermano, mi hijo, mi papá, mi esposo o la persona que más valoro, no habría muerto. Pero Braulio, ahí Cristo de todas maneras sí levantó a Lázaro de nuevo. O sea, no llegó tarde con él, sí estuvo ahí. Sí y no. Porque aunque al final lo levantó, como también va a levantar a Andrea, la amiga de Carlos, no estuvo ahí en ese momento para evitar que Lázaro muriera, así como Carlos no estuvo ahí para Andrea. Este es el punto. Sí, llegó tarde al no estar ahí en ese momento. Mientras probablemente, de hecho, Lázaro estaba en cama rogando porque su gran amigo viniera a ayudarlo. La buena noticia, tanto para Cristo como para Carlos, como para todos nosotros cuando no estemos, es que debido a la expiación, ese llegué tarde o ese fallé porque no estuve ahí, jamás serán definitivos. Así como Cristo no era culpable de que Lázaro hubiera muerto, con el tiempo
Carlos aprendió que si bien sus acciones sí pudieron haber evitado la tragedia, eso no implica que él haya sido responsable de ella. Sí, Cristo nos enseñó a estar dispuestos a servir y a dar lo mejor de nosotros para ayudar y para salvar. Pero también nos enseñó que habrá ocasiones en las que no estaremos o no llegaremos a tiempo. Y así como vemos el retraso de Cristo con Lázaro como parte del plan de Dios, debemos aprender que ese plan para nosotros no es una lista de deberes predestinados donde fallamos cada vez que Lázaro nos necesitaba y no estuvimos ahí. No funciona así. Cristo entendía que esta vida es una vida imperfecta, donde no siempre estaremos donde debimos haber estado. Y por más duro que esto sea, espero que veas que cuando fue a casa de Lázaro, Cristo estaba junto a ti, justo en esos momentos en los que tendrías que enfrentar las desgarradoras consecuencias de no haber estado ahí. Y espero, de verdad espero, que esta lección te permita estar hombro a hombro con Cristo, para junto con Él decir, sí, llegué tarde, no estuve ahí en ese momento, pero gracias al plan. Incluso eso está bien. Ahora, de aquí se deriva otra lección que parece más aplicable para todos, porque de hecho en un grado u otro todos hemos sentido que no hemos estado donde debimos. Dentro de nuestra cultura sud se respira constantemente la idea de que siempre hay un lugar al que deberías ir, una persona con la que deberías estar o tal vez un trabajo que deberías tener. Pero eso es un error. Así no es el plan de Dios ni para ti ni para nadie. Pero Braulio, eso es mentira. Dios sí tiene un plan para cada uno de nosotros. Sí, pero no ese tipo de plan. Mira, el plan de Dios no es un plan de vida que incluya la carrera que deberías elegir, la persona con la que deberías de casarte, ni cuántos hijos deberías tener. El plan de Dios más bien es sobre el proceso de fe, arrepentimiento y convenios que te llevarán a ser la persona que deberías ser en tu carrera, en tu matrimonio y con tus hijos. Esto es sumamente importante de entender, porque si no lo comprendemos, es poco probable que logremos avanzar lo suficiente en cualquier camino como para ver resultados y éxito. Empecemos con el ejemplo del trabajo. En un devocional de BYU, el 1 de junio de 2010, el profesor Jeffrey A. Thompson enseñó: es un engaño creer que cuando encuentras tu vocación laboral, el trabajo será una dicha. Esta es una herejía particularmente generalizada hoy en día. Los medios de comunicación te imploran que construyas una carrera emocionante e intensamente satisfactoria. Ahora, ciertamente soy un defensor de disfrutar tu trabajo, pero es una distorsión de la idea de la vocación laboral el pensar que el trabajo siempre debe ser divertido. Si no vemos la falsedad que está señalando Thompson aquí, entraremos en crisis cuando las cosas no sean perfectas en el camino que finalmente elijamos. Nota esto. Muchas veces creemos que los caminos correctos serán aquellos en los que se abre el mar rojo para nosotros. Claro, eso es más que suficiente evidencia de que, por supuesto que Dios está confirmando que este es el camino, ¿verdad? No, porque en esto olvidamos que por cada Moisés abriendo las aguas, hay miles de Jobs a los que les va mal, y miles de Nefis a quienes no se les da las planchas tan fácil. Todos tenemos días pésimos en el trabajo. Pero si no tenemos la perspectiva correcta, la primera dificultad nos hará pensar, tal vez esto no es para mí, tal vez debías haber escogido otra carrera. Y entonces comenzamos a llenarnos de hubiera.
Esta falta de perspectiva puede tener todavía un potencial más dañino en cuestiones de elegir a un compañero o compañera para la eternidad. El catedrático de psicología Bruce H. Chadwick, hablando también a los estudiantes de BYU en mayo de 2002, dijo lo siguiente: aquellos de ustedes que están casados estarán de acuerdo en que esta mentalidad de Cenicienta de si me caso con la persona correcta viviremos felices para siempre realmente no prepara a las parejas para la vida matrimonial. Cuando surgen problemas en un matrimonio, y surgirán, el esposo o la esposa se sienten tentados a pensar: oh no, me casé con la persona equivocada porque no seré feliz para siempre. Lo que estamos aprendiendo de estas dos citas es que si en términos terrenales creemos que la decisión correcta nos llevará por el mejor camino, entonces estamos dejando que la adversidad y la oposición definan cuál es el mejor camino. Pero Braulio, entonces, ¿cómo me aseguro que estoy tomando la decisión correcta? ¿Debería ser porque es difícil? No, la verdad es que no se puede saber que hay una decisión correcta porque en estos términos no la hay. Pero Braulio, ¿acaso no tiene Dios un plan para mí? ¿Por qué devorar a Dios si no me va a decir el camino que debo seguir? La verdad es que no debes hacerlo. No oramos a Dios para preguntarle con quién casarnos, qué trabajo tomar o qué carrera elegir. Ningún buen padre quiere tomar esas decisiones por su hijo o por su hija. Oramos a Dios para saber lo que Él ve en los caminos disponibles o en el que estamos eligiendo. Le pedimos ayuda y confirmación para saber si es un buen camino, pero no para saber si es el correcto. Pero Braulio, si hay un camino bueno, debe haber uno malo, ¿no? No en estas condiciones, no en estas cosas. Este es el punto de la lección. El plan de Dios es sobre llegar a ser como Cristo, no sobre ser todos carpinteros, ¿sabes? Eso significa que muchas veces ambos caminos u opciones pueden ser buenas, y lo son. Y entonces, ¿qué debes elegir? Lo que desees. En cuestiones de caminos terrenales, el plan de Dios no es un sendero definido, sino un modo de caminar el sendero que tú elijas. El hermano Chadwick, en el mismo discurso sobre el matrimonio, enseñó a los estudiantes un principio brutal. El Espíritu te guiará, pero no tomará la decisión por ti. El punto es que este plan no solo contempla un solo lugar para estar, una sola persona con la cual estar o una sola cosa que hacer. Este maravilloso plan contempla posibilidades y libertades. Como lo dijo Boyd K. Packer en la Ensign de agosto de 1975. Si no prestan atención a nada de lo que estoy diciendo, pongan atención a lo siguiente. Si en forma irresponsable le pedimos a nuestro obispo o presidente de rama o al Señor que tome decisiones por nosotros, no somos autosuficientes. En algunas oportunidades he tenido que aconsejar a ciertas personas diciéndoles que el Señor probablemente aprobaría sus intenciones de hacer lo que ellos quieren hacer. Es extraño ver la reacción casi de culpabilidad que sienten algunas personas cuando quieren hacer algo por el solo hecho de hacerlo, incluso aunque se trate de algo justo. El Señor es muy generoso con la libertad que nos brinda. Claro que hay un camino de regreso con Dios, es Cristo, su Evangelio. Pero en el plan de Dios hay espacio para el albedrío y para tus intereses y tus gustos individuales. El defender en una guerra esa libertad no fue solo para poder progresar, sino también para mantener lo que nos hace únicos. Así que en cuestiones terrenales, simplemente va a haber muchos caminos y decisiones que no tendrán una opción correcta o incorrecta. Serás tú y lo que en el momento te parezca mejor. Y la buena noticia es que eso está bien. Ahora, ya que hablamos de las cosas que no están escritas como deberes para ninguno de nosotros, ¿qué tal si hablamos sobre las que sí debemos hacer
pero que, por más que nos esforcemos, parecemos nunca completar. Aunque tal vez la mayoría sepa cuál fue el primer milagro público de Cristo, ¿te has preguntado por qué lo fue y qué representaba? En Juan 2, 6 al 7 se nos cuenta lo que pasó en las bodas de Caná cuando el vino se terminó y María le pidió a Jesús ayuda. Y había ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo a los que servían: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Pensemos un instante en lo que esta solución representa para nuestras vidas. ¿Hasta dónde llegaron las tinajas los que servían? Hasta arriba. Esto es un símbolo de lo que Cristo requiere de nosotros. Todo lo que podamos dar y lo mejor que podamos ofrecer. Ahora, ¿qué pasa cuando a pesar de nuestros esfuerzos ni siquiera sentimos que estamos dando lo mejor? Como lo planteó Brad Wilcox en un devocional de BYU en 2011. Sé que necesito hacer lo mejor que pueda y luego Jesús pone el resto, pero ni siquiera puedo hacer lo mejor que puedo. Sé que tengo que hacer mi parte y luego Jesús compensará la diferencia y llenará la brecha que hay entre mi parte y la perfección. Pero ¿quién llena el vacío o brecha que hay entre donde estoy ahora y lo que debería ser mi parte? Estoy muy seguro de que alguna vez te has sentido así. ¿Quieres dar la mejor clase como maestra de la Sociedad de Socorro, la mejor capacitación como encargado de historia familiar, las mejores lecciones como misionero, la mejor educación como padre o madre, la mejor dirección para tu barrio o tu organización? Los mejores esfuerzos como discípulo de Cristo. Pero pasa que una y otra vez tu debilidad, nuestras debilidades como seres humanos, salen a relucir. En este punto hay que notar esto. ¿Qué es lo mejor que se puede tener para hacer vino? ¿No serían uvas en lugar de agua? ¿No sería el agua la materia prima menos ideal para hacer el vino en este caso? La lección es que esa materia prima menos ideal somos tú y yo en nuestro servicio. No, la verdad es que no somos lo ideal y sí, hay hermanos y hermanas que lo harían mucho mejor que nosotros. Eso es la verdad. Pero el milagro no era aparecer vino, sino hacer que el vino surgiera incluso de la materia prima menos ideal para el trabajo. La lección es que cuando no tenemos lo ideal, o sea, vino, Él no necesita ni siquiera que lo que le demos sea lo más cercano a lo ideal, o sea, uvas. Lo que Él pide es lo mejor que tengas, aunque a veces eso solo sea agua. Pero quiero que grabes muy profundamente esta siguiente lección en tu corazón. En abril de 2016, el elder Jeffrey R. Holland dijo: «Lo bello del Evangelio es que se nos da mérito por esforzarnos, aunque no siempre lo logremos». En realidad, esta no es una historia de agua convertida en vino. Bueno, sí lo es, claro, pero en el fondo, y el mensaje que tiene para nosotros y nuestro progreso, es una historia de cómo Cristo toma lo mejor que tenemos y lo convierte en lo que Él necesita. Por más que lo mejor que tengamos parezca a veces lo peor. Sí, hablo de esa clase que piensas que fue un desastre. Si esa es la clase que preparaste con todo tu corazón, entonces esa es la clase que Dios quería. ¿O viste a Cristo replicando en la historia del vino cómo solo tenemos agua? Lo siento, yo así no puedo trabajar. No. Cuando ya no hay vino, lo ideal, ¿Cristo manda a comprar o buscar más? ¿Qué pasa cuando lo único que hay es agua? ¿Desecha las tinajas de agua imperfectas? No. Toma el agua, nos toma a nosotros en nuestra imperfección y hace el milagro con ello. El agua en aquellas tinajas y en nuestras tinajas personales es todo lo que Dios necesita.
Pero esta lección estaría casi incompleta si no analizamos la siguiente parte de ella. Porque si bien ya hablamos de nuestros esfuerzos imperfectos, no hemos abordado tanto de lo que Cristo hace con ellos. Me fascina la lección de fe y humildad que nos enseñó Cristo cuando convirtió el agua en vino. Cuando Cristo manda el agua convertida en vino al maestresala, Juan 2:10 nos dice que tras probar el vino, le dijo al novio: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están satisfechos los invitados, entonces sirve el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Claro que el maestresala no estaba enterado de que este vino no era el vino del novio, pero ahí es donde comienza nuestra lección de humildad. No importa qué tanto nos esforcemos por conseguir, preparar y servir el mejor vino, el vino que Cristo pueda traer a nuestra vida siempre será mejor. Pero esto no se queda aquí tampoco. También empieza la lección de la fe. ¿Recuerdas al hermano de Jared queriendo luz para su viaje en el mar? El Señor le indicó que él era quien debía resolver gran parte del asunto. Lo que me parece fascinante es que este profeta resolvió el problema tallando piedras y llevándoselas al Señor. A ver, ¿tú pensarías que la mejor manera de alumbrar un barco sería con piedras? Al menos yo no. Pero fue de esa manera que el Señor le proveyó de luz para su viaje. A veces en nuestras vidas tendremos lo más lejano a una lámpara. Y el milagro es que eso servirá en las manos de Cristo. Y no solo servirá, te prometo que incluso el Señor con esas piedras hizo mejores lámparas que las que nosotros tenemos hoy en día. ¿Habías pensado en eso? Todos en nuestros esfuerzos por servir y elevar a otros, incluso nuestros esfuerzos por mejorar nuestra vida o bendecir a nuestras familias, todos, absolutamente todos, damos de vez en cuando piedras y agua, cuando debimos de haber dado lámparas y buen vino. Pero no deberías sentirte mal por ello. De hecho, al contrario, creo que es justo ahí donde encontramos nuestra lección de fe. Porque si le llevas esas piedras o esa agua a Cristo, Él te mostrará las maravillas que puede hacer con esos esfuerzos tan imperfectos. Y lo mejor de esto último es que la lección de humildad y fe se combinan para enseñarnos que, de hecho, no podemos tener fe en Cristo sin humildad, ni humildad sin fe. Mira, por un lado, cuando te toque tener una buena cosecha, no olvides que vale más el agua en manos de Cristo que una buena cosecha en las tuyas. Esa es la parte de la lección que nos dice, para tener humildad debes tener fe en ese poder de Cristo que incluso en tus mejores momentos y tus mejores cosechas seguirá produciendo mejor vino que el tuyo. Por otro lado, cuando en tu vida te toque sentirte un fracaso al ver que solo puedes ofrecer piedras o una mala cosecha, o incluso cuando en vez de uva solo tengas agua, recuerda que con piedras y agua, Cristo hizo las mejores lámparas y el mejor vino que jamás haya existido. Esta es la lección que nos grita que para poder tener fe, tienes que tener la humildad para reconocer que a veces piedras y aguas es lo mejor que vas a poder dar. Y eso está bien. Porque, mira, no solo Cristo podría hacer mejor vino que tú con tus mejores cosechas, Él puede hacer ese mejor vino con la peor cosecha o incluso sin cosecha. Y entonces es donde la fe en Cristo nos permite abrazar la humildad que nos lleva a aceptar que, la verdad, a veces nuestros mejores esfuerzos son solo piedras y aguas y ya, y agua y ya. Porque solo en ese momento es que podemos llevar esa ofrenda humilde y llena de fe hacia Él. Esa ofrenda humilde y llena de fe es tu vida y la mía. Y si la ponemos en sus manos o le pedimos que las toque con su dedo, esa agua y esas piedras que son tu vida y la mía tendrán tanto sabor y tanta luz como tal vez no lo habían tenido jamás.
Ahora, hablando ya de los milagros de Cristo, quiero abordar contigo un tema que esta semana representó para mí un aprendizaje muy especial. Hay 3 lecciones muy interesantes a aprender sobre cómo Cristo obra milagros en nuestras vidas. Cuando un oficial del rey en Capernaum escuchó que Cristo había llegado a Galilea, se apresuró a buscarlo para que sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Juan 4, 48 al 50 nos cuenta lo que pasó cuando por fin lo encontró. Entonces Jesús le dijo: «Si no veis señales y prodigios, no creeréis». El oficial del rey le dijo: «Señor, desciende antes de que mi hijo muera». Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: «Tu hijo vive». La primera lección que resalta para mí empieza cuando notamos que Cristo conocía el corazón de este hombre. Pero la lección no es tanto que lo conociera, sino el impacto de lo que conocía y lo que señaló sobre el corazón de este hombre. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Cristo conocía el nivel de fe que tenía este hombre. Sabía que su corazón anhelaba la sanación de su hijo, pero al mismo tiempo sabía que una parte de él deseaba ver el milagro ocurrir para ver si de verdad debía creer en Jesús de Nazaret. Y aquí es donde se pone bueno, porque aunque Cristo inicialmente reprendió su falta de fe, al final sí le hizo el milagro. ¿Pero por qué? No tiene sentido. ¿No se supone que si no hay fe, no hay milagros? Tal vez la respuesta la encontramos en el propósito y misión de Cristo como el Hijo de Dios que él mismo describe en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no condenó a este padre diciendo: «Yo con esa poca fe no te voy a hacer ningún milagro». No. En lugar de eso, por medio del milagro, le dio la oportunidad de ejercer una fe mayor al irse a casa sin haber visto el milagro cumplido. Nota eso. Cristo, por un lado, le da el milagro a pesar de su poca fe, pero al mismo tiempo, por el otro lado, se asegura de dárselo de un modo en el que también sería una oportunidad para que la fe de esta persona creciera. Este hombre aceptó el milagro con aquella certeza de lo que no se ve. Y debido a que lo hizo, su fe aumentó. Y esto nos lleva a la segunda lección, porque fe, de hecho, no era lo único que le estaba faltando a esta persona. A ver, este hombre fue súper específico. Jesús, necesito este milagro y quiero que lo hagas así, y ya está, tengo un plan. Tú vas a mi casa, vas con mi hijo, le tomas la mano, le dices levántate, él se levanta y queda sano. El padre tenía un plan específico de todo lo que quería que Cristo hiciera por él. Ahora, ¿esto es malo? No necesariamente. En Éter 3 al 4, el hermano de Jared también lo hizo. Señor, mira, traje estas piedras, necesito que las toques con tu dedo, una por una, y las hagas brillar. Así podremos tener luz en nuestro barco. Ahora, aunque ser específicos puede ser muy bueno, tenemos que aprender que habrá veces en que seremos el hermano de Jared y el milagro se nos concederá tal y como lo pedimos, pero habrá otras veces en las que seremos como este hombre en Juan 4. Y aquí está la otra parte que él tenía que aprender, porque tras escuchar las palabras iniciales de Cristo sobre su incredulidad, este hombre le dice inmediatamente a Cristo: «Señor, desciende antes de que mi hijo muera». Bueno, sí, Cristo, tal vez no tengo tanta fe, pero apúrate que mi hijo se muere. ¿Sí vas a venir o no? Al lado del leproso que decía: «Señor, si tú quieres, sáname», este hombre parece no solo no entender que la fe precede al milagro, sino tampoco entiende que dicha fe requiere que aceptemos el tiempo y el modo del Señor. ¿Podría haber un peor candidato para la ayuda divina que este hombre sin fe ni paciencia? Pero ahí sigue lo interesante. Jesús le concede el milagro. ¿Por qué? Porque al igual que le dio, junto con el milagro, la oportunidad de tener fe, también le dio la oportunidad de aceptar que no sería a su manera ni a su tiempo.
¡Qué fascinante! Cristo le dice, sí, claro que quiero ayudar y librar, quiero hacer el milagro, pero solo ocurrirá a la manera que yo diga y cuando yo diga. ¿Puedes aceptar eso? ¿Sí o no? El hombre acepta el reto y justo por eso crece su humildad y su fe y ve el milagro. Lo cual nos lleva al punto número 3. Esta lección la encontramos cuando dejamos de lado todo lo que no sucedió como él deseaba. Todos hemos estado en ese lugar, muy concentrados en la parte de nuestro milagro que no está ocurriendo como queremos que ocurra, y entonces decimos, bueno, ¿por qué no? Esto podría hacernos sentir que Dios está pendiente de todos menos de nosotros. Pero puede ser que al no cumplirse algunas cosas como nosotros queremos, haya del otro lado un Cristo tratando de mostrarnos que no estamos viendo la parte más importante del milagro. Piénsalo, si el hombre no hubiera aceptado que el milagro no sería como él quería, se hubiera perdido para siempre de la mejor parte de ese milagro. Y esa es una lección poderosísima. Hay gente tan frustrada porque su pareja no es miembro activo de la iglesia que muchas veces ni siquiera logra ver la bendición frente a ellos de estar con alguien que aman y que les ame de vuelta. Lo mismo pasa cuando tus hijos no son activos, de verdad. ¿Esa es la parte más importante del milagro? Que tu esposo, esposa, hijo, padre, hermano o amigo no vengan a Cristo como te gustaría. ¿Que Cristo no vaya a ellos como te gustaría? No me malentiendas, claro que sé que es duro y duele, pero si le preguntamos a cualquier persona que ahora no goza de tener alguno de esos seres queridos a su lado, muy seguramente nos diría que a veces nos centramos demasiado en la parte equivocada del milagro. La lección que este hombre nos enseña es que cuando Cristo pone un milagro frente a ti, lo tomas. No importa si no es del todo como querías, porque de hecho la mayoría de veces ni siquiera va a ser así. Pero si hoy mi hijo va a estar sano, aunque no sea del todo como yo quiero, claro que tomo ese milagro. ¿Y sabes qué? Lo tomaría todos los días de mi vida. Cuando como este hombre hemos buscado a Cristo y al encontrarlo le pedimos, le insistimos, le damos toda la fe que tenemos y le dejamos claro qué es lo que queremos, entonces al igual que aquel hombre, solo queda una cosa por hacer: confiar y soltar todo aquello que no será a nuestra manera. Pero fíjate en que no es sino hasta que el hombre está dispuesto a tomar el milagro como Cristo se lo estaba dando, que se dio cuenta de que el milagro sí estaba ahí. Que Cristo sí lo había escuchado y que sí lo amaba. Yo sé que duele cuando no es a la manera que queremos. Pero en esos momentos, por favor recuerda a este hombre y tal vez el por qué Cristo, a pesar de su poca fe y paciencia, sí le concedió el milagro. Y eso tal vez entonces sea tu oportunidad de ejercer fe, paciencia y confianza en que sí se hará como Cristo sabe que es mejor. Por favor, aprende bien la lección de este hombre y nunca, pero nunca, dejes que aquello que no es como quieres te impida ver lo maravilloso de aquello que es más importante en tu milagro. Y muy probablemente ya tienes. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.